La formación para el trabajo siempre estuvo presente en la historia de la educación. En la época de la colonia se aplicaba el modelo de maestros y aprendices en sus talleres. A lo largo del siglo XIX, algunos pensadores como Manuel Belgrano, el padre Castaneda y más tarde Juan Bautista Alberdi propusieron proyectos de modernización de la formación técnica, aunque solo algunos lograron ponerse en práctica. Hacia el siglo XX empezaron a implementarse algunos cambios, con la aparición de distintas escuelas que formaban técnicamente a sus alumnos para variadas tareas y oficios. En el año 1890, el presidente Carlos Pellegrini fundó la primera escuela de comercio del país, la Escuela Superior de Comercio, que hoy lleva su nombre. En 1909, aparecieron las escuelas de artes y oficios, exclusivamente para varones. Años más tarde se crearon las primeras escuelas profesionales para mujeres. Para ingresar a ellas se requería tener aprobado el 4º grado de la escuela primaria. Luego de 3 años, las egresadas obtenían un certificado de aptitud. Úrsula Smith, esta graciosa joven, ha realizado otra conquista para el feminismo. Egresó del profesional de señoritas como profesora de labores, pero es muy otra su ocupación. Todas las mañanas puede vérsela en el puerto cargando arena en su camión, que luego lleva a las construcciones. El medio que eligió para ganarse la vida es el que le gusta. Y uno piensa que Úrsula aportó su granito de arena al progreso del feminismo. Más que un granito, varios camiones. Siguiendo el modelo de instituciones alemanas y francesas, las escuelas industriales tenían como fin la formación de técnicos. Para el ingreso era necesario haber completado la escolaridad primaria, y el plan de estudios se extendía a 6 o 7 años. Las materias estaban centradas en las disciplinas científico-técnicas, y las horas de aprendizaje en el taller constituían el 25% del total. Algunos de los títulos que se podían obtener eran los de técnico en mecánica, en electricidad, en química y en construcciones, civiles o navales. En el periodo de entreguerra en la Argentina, vinculado con la modernización, con los cambios contextuales, con el avance tecnológico, comienza a desarrollarse la expansión de la educación para el trabajo. Mientras en el sistema escolar, en el sistema oficial, la educación para el trabajo, la formación técnica, queda relegada, queda a los bordes, no es importante, la propia sociedad civil, la propia cultura argentina empieza a desarrollarla. Aparecen la idea del inventor, del sabio, aquel que vincula oficios con creatividad, cierto uso profano de la técnica, la aparición de revistas de difusión masiva como Mecánica Popular, que empieza a editarse tempranamente, como Lupin, donde los saberes de la técnica, los saberes del trabajo circulan. Ocupan un lugar subordinado, en cierta forma lo aceptan en asociaciones, en clubes de barrio, en pequeñas academias, pero empiezan a mover el avispero del desarrollo cultural argentino. En 1935, el Estado Nacional creó las primeras escuelas técnicas de oficio, que buscaban elevar el nivel de preparación del alumnado. Las 4 especialidades que se dictaban eran electricidad, herrería, carpintería y construcciones. El tiempo dedicado al aprendizaje en taller llegaba al 50% de las horas de estudio. Quienes egresaban de las escuelas técnicas de oficio recibían el título de obrero especializado en la disciplina cursada. Con un año más de perfeccionamiento obtenían el certificado de capataces. No obstante, estos títulos no los habilitaban para cursar estudios superiores en la universidad. A mediados del siglo XX, la formación técnica comenzaba a consolidarse, aunque todavía predominaba la enseñanza humanística en la cultura tradicional escolar. Hacia 1944, la mayoría de quienes cursaban la enseñanza media optaban por el bachillerato o la enseñanza normal. La enseñanza técnica acaparaba solo el 16% de los estudiantes, un porcentaje bajo para una población que se venía triplicando desde el 1900. Era una sociedad que mutaba y se proyectaba hacia un futuro
en el que la ciencia, la técnica y la industria serían las estrellas. Comenzaba a popularizarse el uso de la radio y el automóvil. De a poco, los hogares empezaban a poblarse de electrodomésticos. Pero estos avances también generaban nuevos problemas, ya que muy pocos manejaban estos saberes técnicos con la debida experiencia. La enseñanza de estos conocimientos quedó mayormente relegada a academias e instituciones privadas, que ofrecían cursos breves para quienes querían capacitarse en estos nuevos oficios. En 1944 se creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, que modificó la distribución matricular de la escuela media y reglamentó el aprendizaje industrial y el trabajo de menores. La medida incluyó la creación de escuelas fábrica. Por primera vez, la educación pública reformuló la figura del aprendiz. Los alumnos debían tener entre 13 y 18 años y a lo largo de 2 ciclos de 3 años aprendían tareas relacionadas con distintas actividades fabriles. Del segundo ciclo, llamado perfeccionamiento técnico, se egresaba con el título de técnico de fábrica. Los alumnos recibían gratuitamente los uniformes, los libros y todo tipo de útiles o herramientas. Les otorgaban becas para sus gastos y también almorzaban en las escuelas fábrica, en las que se ponía el énfasis en saber hacer. Avellaneda, con 25 aulas en las cuales se dictan clases teóricas y prácticas y un gran número de talleres en funcionamiento, cuenta la Escuela Fábrica de la Nación número 1. Interesantes aspectos de los alumnos en plena actividad productiva. A partir de 1946, el peronismo generó mejoras en las condiciones laborales y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. El fomento a la industria nacional trajo aparejada la generación de nuevas fuentes de trabajo, lo que hizo necesaria la formación de personal para resolver una gran variedad de tareas. En 1953 se inauguró la Universidad Obrera Nacional, con sedes en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Bahía Blanca. El objetivo era integrar en el sistema educativo a sectores excluidos, junto con las necesidades de la industria nacional. El acceso de las clases trabajadoras a la universidad fue, para muchos de los protagonistas de la época, una huella fundamental que el peronismo imprimió a la cultura. Norberto fue el primer integrante de su familia en obtener un título de grado. Estudió en la Universidad Tecnológica Nacional, una institución cuya génesis se encuentra a mediados de la década de los 40 con la llegada del peronismo al poder. En el año 1946, Juan Domingo Perón se presentó a elecciones como candidato a presidente. El conjunto de la universidad asumió una actitud de fuerte crítica y apoyó a la opositora Unión Democrática, formada por un amplio espectro de partidos políticos. Para la comunidad universitaria se jugaban mucho más que elecciones presidenciales. Con el ascenso del peronismo al poder, ingresaron a la esfera universitaria nuevas concepciones políticas. Hubo sectores desplazados y nuevas generaciones que ocuparon su lugar. La comunidad académica se dividió de modo irreversible. Por un lado, se dictó la Ley 13.031, que suspendía los principios reformistas y limitaba la participación de estudiantes en el gobierno universitario. Sin embargo, durante el gobierno de Perón, también se promovió una extraordinaria masificación de la educación superior. Se estableció la gratuidad por ley y se suprimieron los exámenes de ingreso, lo que promovió el acceso de las clases populares. Mientras en 1947 había 51.000 estudiantes, en 1955 el número prácticamente se triplicaba al llegar a 140.000. Una de las principales novedades que instaló el peronismo fue la Universidad Obrera Nacional, que buscaba formar profesionales en la clase trabajadora y estimular la industrialización del país. La UON tenía una organización federal
con sedes en Capital Federal, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Rosario, Bahía Blanca, La Plata y Tucumán. El golpe de Estado que derrocó al gobierno peronista intervino esta universidad. Hubo varios intentos de suprimirla, que fueron resistidos por los estudiantes. Finalmente se adoptó el nombre de Universidad Tecnológica Nacional y se le equiparó al resto de las universidades, manteniendo algunas características propias como la organización federal. Bien, también la solución económica, política y social permitieron encarar una reforma cultural en el país. Eso permitió también dar acceso popular a la universidad. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria, que era obligatoria, a la enseñanza secundaria, ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000, iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios, donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Bien, eso en pocas palabras y dicho muy rápidamente fue nuestra concepción con referencia a la reforma cultural.